estamos ya en terreno de entrevista, estamos ya en terreno de la política, si bien acá mantenemos que todo es político, pero puntualmente ya empezar a bucear en lo que es la realidad sociopolítica del país y por qué no también las elecciones venideras, ¿no? Siempre pensando más allá de los números, las encuestas, ¿qué tienen para decir los protagonistas de estas elecciones? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires no hay candidaturas definidas aún. Lo cierto es que en la llamada madre de todas las batallas, la oposición está moviéndose de forma muy intensa, según muchos medios, con fuertes internas entre sus referentes. Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Quizá el clivaje, la disputa más fuerte, va del lado de en dónde va a competir la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y qué va a pasar con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño. La verdad queríamos hablar con alguien en las entrañas del asunto. Para eso nos contactamos con Daniel Lipovetsky. Él es diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los referentes provinciales justamente de Juntos por el Cambio. Se hizo un ratito para charlar con nosotros muy gentilmente. Daniel, acá Esteban Chechio. Bienvenido a todas las tormentas juntas en Cítrica Radio. Gracias por el tiempo. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, sabemos que son días súper movidos, te venimos molestando hace un rato, así que vamos a robarte poquito tiempo, lo prometemos. No hay problema, a disposición. Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Principalmente, yo soy bonaerense, me sorprendió un poquito esto de por ahí de que Vidal pueda competir en la ciudad de Buenos Aires. Fue una gobernadora en su elección de carácter histórico, bueno, primera mujer, primera de una fuerza no perteneciente al radicalismo, al peronismo. Pareciera, si me guío por los medios, con todos los cuidados que hay que tener, que todo indica que va a competir en ciudad. ¿Qué nos podés contar a los bonaerenses sobre esto? ¿Es una chance real o es una exageración desde los medios de comunicación? Mira, es un tema que todavía María Eugenia no decidió, por supuesto que está en evaluación. Ella, digamos, como cualquier dirigente, tiene la posibilidad de poder decidir si quiere ser candidata o no, y tiene la posibilidad de poder ser candidata en cualquiera de las dos jurisdicciones por una cuestión lógica. Quien nació en un distrito y tiene domicilio en el otro puede ser candidato en cualquiera de los dos lugares. Por eso ella ya fue en su momento candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y fue vicejefa, fue electa, y después fue candidata a gobernadora porque tenía, digamos, esta duplicidad como tenemos, como muchos dirigentes también lo tienen. Claro. En ese marco me parece que es una posibilidad que ella vuelva a ser candidata a la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta justamente que parte del desarrollo de su carrera política lo hizo ahí. Pero bueno, será una decisión que la va a tomar seguramente cuando retorne de su viaje, que hoy está, en este momento está en Estados Unidos, en un viaje, digamos, de trabajo, y seguramente lo decidirá. Yo creo que en cualquiera de los dos distritos que sea candidata va a ser una excelente candidata, así que me parece que nosotros tenemos que, en esta elección, tratar de tener la mejor oferta electoral posible, más allá de que por supuesto tenemos otros dirigentes que también son muy buenos, y creo que esa es la gran riqueza que hoy tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Muchos candidatos muy buenos, y eso creo que es la clave para hacer una gran elección, que sea lo previo a nuestro gran mayor desafío, que es el 2023. Y Daniel, obviamente que no se trata solamente de hacer preguntas sobre Vidal a vos, que tenés una carrera política independiente más allá de la afinidad y la cercanía, pero sí, charlaba con algunos colegas y pares comunicadores, tiene un peso político Vidal en provincia respecto a Juntos por el Cambio que no se puede dejar de lado. En ese sentido lo que algunos evaluaban es que, como las encuestas, los pronósticos, todo esto con mucho cuidado dicho, dan el primer puesto a el Frente de Todos en la provincia, probablemente una segunda derrota electoral para Vidal podría ser dañina. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires la expectativa es muchísimo mejor. Ahora vos, en tu perspectiva política, ¿cómo juega esto? ¿Cómo te llevas con la pérdida, ¿no?, al fin y al cabo, del peso político en territorio bonaerense de Vidal? ¿Cómo ves la reacción del electorado? Digo, ¿cómo cambia el mapa político según tu óptica, para bien o para mal, a partir de esta mudanza, como quien dice? Mira, yo no creo que la decisión de María Eugenia y de cualquier dirigente hoy sea en base a las encuestas. Primero porque, por supuesto, todavía es muy falta mucho para la elección y es muy difícil poder medir con precisión cuál va a ser la definición del electorado en la elección, porque no siquiera empezó la campaña. El mejor ejemplo fue el 2019, donde en La Paso se daba, iba a ser un resultado más favorable a nuestros puestos, y terminamos de un resultado desfavorable tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Y después en la primera vuelta del 2019, si bien no logramos llegar al balotaje, Mauricio creció muchísimo y tampoco las encuestas lo mostraban.
Entonces, en ese marco me parece que hoy solamente una decisión de ser candidato no en base a las encuestas, me parece que no se ha equivocado, y realmente hoy te diría que la mayoría de los dirigentes no hacen esa evaluación para ser candidatos o no. Me parece que la situación de María Eugenia tiene que ver con que en definitiva ella tuvo una responsabilidad altísima en la provincia de Buenos Aires, que para ser candidato de la provincia nuevamente, si es una decisión que ella de alguna manera tiene que evaluar, si no quiere por supuesto pensar en otras perspectivas, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, o también por supuesto, como ella ha dicho, su vocación de ser candidata a presidenta. Pero me parece que en ese marco es una decisión muy personal que la verdad que no te lo podría, por supuesto, no tengo claro, porque ni siquiera en mis conversaciones que he tenido con ella en los últimos meses, ella me ha hecho una definición como para poder asignarte algo. Lo que sí te puedo asegurar, sí que la decisión no va a tener que ver con el resultado de la elección. Más allá de eso, no creo que hoy el triunfo de Frente de Todos esté asegurado en la provincia de Buenos Aires, todo lo contrario. Yo diría que me atengo a lo que escucho de la gente, sobre todo en mi ciudad, La Plata, que es la que más camino y la recorro y hablo con los vecinos, toco timbre y converso mucho. Hay mucho enojo con el gobierno nacional, más enojo aún con el gobierno provincial, con el gobernador Kicillof, que es una gestión muy mala, y me parece que toda esa situación va a ser valorada por el electorado, por los argentinos, por los bonaerenses en septiembre y en noviembre, y yo creo que vamos a tener un resultado muy positivo, independientemente que podamos sacar 1 o 2 puntos más o menos que o 3 o 4 puntos, o una diferencia pequeña a favor o en contra. Parece que acá la clave es decidir, mantener, por supuesto, el equilibrio de los poderes legislativos. Acá lo que se juega son cargos legislativos, y en los cargos legislativos son elecciones de medio término. Lo importante es que no perder ese equilibrio que hay, ¿no? Pensemos que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hoy nuestro espacio político tiene la mayoría en el Senado, pero no la tienen diputados, y eso hace que de alguna manera, más allá de eso, como tenemos mayoría cruzada, podamos tratar de acordar y buscar consensos que si tuvieran hecho la mayoría en las dos cámaras, avanzaría con proyectos muchas veces alocados que hemos visto que lo hemos logrado parar en la provincia. Y a nivel del Congreso de la Nación, ni que hablar, ¿no? Más allá de que no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, si el oficialismo hoy logra tener más números que el que tiene en la elección de este año, podría avanzar con algunos proyectos que no tienen nada que ver con lo que la Argentina necesita, como por ejemplo la reforma del Ministerio Público, la reforma judicial, ¿no? Y Daniel, justamente mencionaste el caso de La Plata. Veíamos en redes y también por lo que publicás allí, que es uno de los sitios donde, bueno, sos originario, ¿no? Pero más allá de eso, sitiás la carrera política. De vuelta, no me gusta hablar de candidaturas específicas porque falta mucho aún, pero imaginando, pero proyectando, pero lo que nos quieras contar al respecto. ¿Proyectás sentar, sea por una intendencia o para algún cargo allí, carrera en La Plata? ¿Es más bien un punto de partida? ¿Eso, tu perspectiva para la carrera en la provincia, ahora donde estás asentado políticamente, se especifica en La Plata o ves algo más en proyección provincial? Mira, en principio mi vocación es ser intendente de mi ciudad, La Plata. Estoy trabajando para eso. Es una ciudad que amo, que adoro y que me parece que de alguna manera me gustaría aportar un granito de arena para que esté cada vez mejor. Y en ese marco, por supuesto, que es una ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande y más importante del país, y que en su momento, cuando nosotros éramos más jóvenes, tenía un gran brillo justamente por ese rol que cumplió nuestra ciudad, por ser una ciudad moderna, y que lamentablemente a través de los años, de las crisis recurrentes que ha sufrido la Argentina, pero también de la tragedia tremenda que sufrimos en la inundación del 2013, perdió parte de ese brillo, y me gustaría trabajar para devolvérselo y también para que sea una ciudad más equilibrada, menos desigual, y me parece que ese va a ser el objetivo. Por eso lo que hago hoy es caminar, hablar con la gente, recorrer la cuadra por cuadra, pasarlo por manzana, y creo que eso es un muy lindo sueño que tengo, y esperemos que a través del voto de los platenses se pueda hacer realidad. Más allá de eso, por supuesto que sigo trabajando en el proyecto provincial y nacional, que es lograr volver a ganar en el 2023, y de alguna manera empezar a mostrar un camino distinto que a estos años, y que me parece que he mostrado este último año y medio un gran desaliento de mucha gente, y me parece que hay que representar eso, ¿no? Mucha gente que hoy está desilusionada con el gobierno actual y que de alguna manera lo votó, y me parece que nosotros tenemos que mostrar una oferta electoral en el 2023 y también ahora que represente los valores nuestros de siempre, de por el cambio, pero también cierta renovación, porque por supuesto tener que reconocer que en 2019 perdimos, seguramente porque cometimos errores que hay que volver a cometer, ¿no? Daniel, comenzando a concluir, sabemos que son días movidos, pero quería hacer una más sobre lo que es la campaña para las legislativas, pero
situar una más en lo que es la campaña en La Plata. Justamente mencionabas errores cometidos en 2019 y un poco veía la campaña que está haciendo en La Plata, si no se quiere llamar campaña, el recorrido, como más prefiera llamarlo. Está esto de, bueno, este local cerró por culpa de Kicillof, por lo que vos identificás como las políticas económicas, sociales en tiempos de pandemia. En ese sentido, dos factores. Por un lado, también el gobierno de la ciudad y muchos gobiernos provinciales y municipales afines a Juntos por el Cambio acuñaron las medidas del gobierno por el desastre de casos y colapso sanitario, y lamentablemente eso implicó, incluso en distritos de Juntos por el Cambio, en zona sur, te puedo decir los que yo he visto, pero también en la propia capital federal, desabastecimiento y finalmente, lamentablemente, gente que ha perdido el trabajo por falta de consumo. Esto ha pasado también en distritos Juntos por el Cambio, y aparte también, como vos mencionaste lo de los errores de gestión en 2019, la pérdida de empleo que se había dado ya durante el macrismo previo a pandemia, que los índices, por lo que podemos ver, han aumentado. En ese sentido, esa táctica no puede terminar yéndose en contra si responsabilizamos al gobierno a cargo por las tácticas tomadas en pandemia debido a la falta de consumo que se dio por restricciones justamente para parar los casos. Bueno, es una pregunta larga, Esteban, y que da para que lo respondamos con también. Lo sé. Vamos punto por punto, te diría. Primero, la realidad es que vos no podés comparar un distrito como la Ciudad de Buenos Aires con un municipio de la provincia. Primero porque no tiene las mismas facultades. En definitiva, la Ciudad de Buenos Aires, como bien lo ha dicho la Corte ahora en el último fallo respecto a todas las clases presenciales, está asimilada a una provincia, y por lo tanto lo que hizo el presidente cuando delegó la materia de implementación de las restricciones respecto a enfrentar la pandemia, lo delegó en los gobernadores y en el jefe de gobierno. Por lo tanto, cada una de las jurisdicciones tomó una decisión. En la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, el gobernador lo delegó a los intendentes, y por lo tanto las restricciones aplicadas en los diferentes distritos, incluidos en La Plata, fueron justamente por decisión del gobernador y no por decisión de los intendentes. Ahora, más allá de eso, no todos los gobernadores tuvieron las mismas políticas, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo de Kicillof frente a Horacio Rodríguez Larreta, para dar algún ejemplo. El año pasado en la provincia de Buenos Aires el gobernador habilitó la obra pública en julio y recién habilitó la obra privada en octubre. Explícame cuál es la diferencia que una obra frente a la pandemia la haga el sector público que la haga el sector privado, con lo que implicó eso no tener el sector privado funcionando desde el punto de vista de los efectos económicos que implica la obra y la construcción privada en cualquier ciudad de nuestra provincia. Entonces, a partir de ahí, eso generó grandes problemas de consumo, como bien vos decías, cosa que no pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó mucho antes. Lo mismo respecto a la salida de nuestros chicos por esparcimiento. Mientras la Ciudad de Buenos Aires habilitó las salidas, aunque sea en un horario durante el 2020, para que los chicos puedan estar unas horas de esparcimiento en un parque público, Kicillof mantuvo la prohibición de salir de nuestros chicos hasta octubre del año pasado, cuando ya la pandemia había bajado muchísimo su contagio, y solamente les permitía salir a los chicos para ir a comer a sus papás en la compra. Pasa allá que la mayoría de la gente no lo cumplía, demuestra cuál era la política de Kicillof, que como lo sigue mostrando hoy, cuando quería volver a seguir cerrando y no lo hizo ahora porque ya la presión social era enorme, cree que la única manera de enfrentar la pandemia es cerrar y restringir, y creo que eso, por supuesto, ha sido lo que ha generado esta situación tan grave en la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que yo remarcaba cuando mostraba el sector gastronómico. No nos olvidemos que este fin de semana anterior a el sector gastronómico de la provincia estuvo sin funcionar porque estaba prohibida directamente que abran durante el fin de semana, que es cuando más factura. Entonces, de alguna manera, lo que quisimos visibilizar fue esa situación, además sin ningún tipo de ayuda por parte de la provincia. Bueno, lo mismo, la Ciudad de Buenos Aires extendió el ingreso bruto al sector gastronómico en esta etapa nueva de la segunda ola, cuando restringió horarios. La provincia de Buenos Aires no lo hizo, a pesar de que nosotros presentamos un proyecto de emergencia gastronómica que trabajamos con el sector en la legislatura, y hoy el Frente de Todos se niega a tratarla. Incluso el jueves tenemos sesión, yo ya le he pedido que lo quiero tratar, y hasta ahora el Frente de Todos no nos ha dado la mayoría para poder tratarlo, lo cual sería una buena ayuda para un sector como el gastronómico que viene absolutamente golpeado. Por lo tanto, creo que son muy distintas las situaciones de la ciudad con la provincia y cómo han enfrentado la pandemia, más allá que, por supuesto, coincidimos que son estas restricciones que había que aplicar. No creemos que la pandemia no implicaba que tenía que haber ciertas restricciones, pero hay algunas que eran viables y otras que no. Lo mismo con el tema educativo, sin lugar a dudas, que fue un error del gobernador que ahora recién lo reconoce.
pero que la verdad que dejar a los chicos sin clase durante un mes y casi todo el año pasado, realmente generaron una tragedia educativa en la provincia de Buenos Aires que va a ser muy difícil de resolver, cosa que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo hizo. Después, por supuesto, respecto a la situación económica de nuestro gobierno, creo que cometimos errores y por eso hay que revisarlo, y creo que hay que hacer autocrítica de esa situación. Pero si vos ves los números desde el punto de vista de la pérdida de empleo de este último año, 500.000 puestos de trabajo sobre el último informe de la semana pasada, muestra que este año ha sido realmente gravísimo, a pesar de que encima está la doble indemnización, con lo cual imagínate, si no hubiera habido la doble indemnización, no hubiera habido otras normas restrictivas, seguramente hoy estaríamos hablando de una pérdida de puestos de empleo mucho más grave, con lo cual demuestra que en definitiva la situación hoy es muy complicada, ¿no? Daniel, pero justamente, ¿no? Como acá también reivindicamos y arreteamos la ley de emergencia gastronómica, que es imprescindible que se trate, porque basta con salir del estudio y vemos los negocios cómo están haciendo frente con lo que pueden, con una situación muy jodida para los gastronómicos, así también como hemos reivindicado eso acá. Cabe decirlo también, no lo podemos regatear, no le podemos esquivar el brazo a la jeringa, venga el caso con las vacunas, respecto a lo que han dicho los sanitaristas. Esto quiere decir, como ha sido también, tuviste cargo allá en la Ciudad de Buenos Aires, fuiste diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora en la provincia, consultarte también justamente, porque el modelo educacional de Horacio Rodríguez Larreta este año presentó el presupuesto más bajo en cuanto a educación, y las denuncias de docentes, mismo aquí hemos tenido de ADEMIS, que se replican en provincia con las aperturas de ahora, eso no lo vamos a negar, por supuesto, que denuncian que no están las condiciones para una apertura, han sido gravísimas en torno a la ciudad. Lamentablemente, y sin querer golpear bajo, pero se han hablado, se habla y se prueba y se atraviesan pérdidas de vida, pérdidas de maestros que no tenían las garantías por parte de Soledad Acuña para dar su clase, se contagiaron y fallecieron. ¿A qué voy con esto? Porque terminamos hablando de ciudad cuando los dos somos bonaerenses. Exportar o importar, mejor dicho, el modelo de Larreta a la Ciudad de Buenos Aires nos haría ir, en mi humilde opinión, de Guatemala a Guatepeor, o en todo caso no es compatible con lo que vos mencionás. ¿Hay alguna diferenciación que hagas respecto a la política educacional de Larreta en caso de que vos apliques una, por ejemplo, en territorio platense? No, primero, y vuelvo a lo mismo, el intendente no maneja la política educativa, son potestades de los gobernadores, así que eso también está establecido justamente en la ley de educación. Así que en definitiva los intendentes solamente tienen alguna facultad que tiene que ver con algún aporte en lo que tiene que ver con la educación inicial, no con primaria y secundaria. Más allá de algún colegio que esté bajo la órbita municipal, que algunos tienen, pero son mínimos frente a la cantidad de colegios o escuelas públicas provinciales que hay, por ejemplo, en mi ciudad de La Plata. Pero más allá de eso, no, me parece que es equivocado, digamos, vos estás tomando la declaración de ADEMIS, que siempre ha sido un gremio absolutamente opositor a las políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires, con una posición política muy clara, pero yo creo que es casi incomparable mostrar cómo ha mejorado la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires frente a cómo ha mejorado en la provincia, ¿no? A ver, el mejor ejemplo es los problemas de infraestructura gravísimos que tienen las escuelas, y no de ahora, de hace muchísimos años. Pensemos que el peronismo que gobernó la provincia en los últimos 29 años, los últimos 33, y digamos, y no es que cuando gobernó María Eugenia fuimos y rompimos las escuelas, ya las escuelas estaban destrozadas de antes. Entonces me parece que, y en la Ciudad de Buenos Aires creo que se avanzó muchísimo, incluso hasta estableciendo la obligatoriedad de educación inicial hasta a partir de los 4 años, cosa que en la provincia de Buenos Aires no está. Por lo tanto, me parece que la política educativa que se ha implementado en la ciudad es muy superior a la que ha implementado el actual gobierno y el peronismo cuando le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años, donde realmente hemos visto un empeoramiento, lamentablemente, de la educación. Más allá de eso, igual no me parece que no hay que hacer una competencia entre los dos distritos, son distritos distintos con diferentes realidades, pero sí hay que decir las cosas como son. La pandemia, la manera de enfrentar la pandemia no era observando las escuelas, podía aplicar otras medidas, pero estaba claro que la situación de la pérdida de clases era grave, porque no estamos hablando de clases presenciales frente a clases virtuales. Hay muchos chicos que cuando no tienen clases presenciales directamente no tienen clases. Hace unas semanas estuve recorriendo algunas escuelas de mi ciudad, sobre todo en el sector de la periferia, de los sectores más vulnerables, y hablaba con directoras que me decían que en cuarto grado la mitad de los chicos no saben leer y escribir, porque no tuvieron tercero y porque no están teniendo el cuarto. Entonces me parece que esas cosas no hay que evitarlas porque después no se van a recuperar nunca más. Y en definitiva, por supuesto que uno lamenta cualquier muerte de cualquier persona, así como murieron docentes, hubo muchos que lamentablemente se contagiaron en diferentes prestaciones de trabajo, no solamente docentes, ¿no? También
seguramente trabajadores que trabajan en los supermercados, trabajadores de salud, de seguridad, muchos se contagiaron. Estamos sufriendo una pandemia, por eso lo importante era mejorar, asegurar la vacunación, cosa que este gobierno, por supuesto, no lo logró de ninguna manera, a pesar de los anuncios que hizo, porque nos decía que para entre enero y febrero había 20 millones de vacunados. Si hubiera cumplido con eso, hoy no estaríamos lamentando tantas muertes como las hemos lamentado, ¿no? Lamentablemente. No quiero quitarte más tiempo, pero tenía una pregunta sobre la elección, pero hago un rematecillo sobre lo que es la campaña de vacunación. Viendo las de nuevo, quiero hacer una pregunta, no sé si estamos muy justo de tiempo, pero te hago cortita si querés un pimponeo, porque mencionás el caso de la vacunación. Estamos al 30% primera dosis nacional. Obviamente que no son los números que prometió el gobierno, eso es innegable, no son los números que prometió el gobierno. Al mismo tiempo, comparando con los cuellos de botella respecto a las vacunas que hubo en diferentes lados, está dentro de los parámetros entendibles. Aún así, queda mucho camino por delante. La campaña en vacunación, y ya ahí cada uno va a su lado personal, subjetivo, recortado, va avanzando a términos sorpresivos. También en ciudad, cabe decir, no les obliga, también en ciudad, no hay una diferenciación. Ahora, caben, con mucho cuidado digo la palabra, ¿cabe en campaña continuar hablando de vacunas cuando es algo que a fin y a cabo está avanzando? Digo, pareciera que es casi innegable, por lo que vemos en diferentes personas que nos siguen en sitios recónditos o centrales de la provincia y de la ciudad, quiero decir, no solamente de la provincia. ¿Cabe seguir polemizando con el tema, o entraremos en un área donde se empieza a hablar más de política pública y más de otro tipo de políticas? Depende de cómo se dé la conversación, Esteban, porque en definitiva vos me traes acá el facilitamiento de docentes en la conversación, entonces lógicamente hay que ir a hablar ahí del problema de la vacunación en estos meses. Vos no podés decir que ahora tenés 30% de la población vacunada y que celebramos y que estamos contentos y nos parece buenísimo. Ahora es lo que tenían que hacer, Estamos a mitad de año, y el gobierno intentó de alguna manera, cuando pensaba que iba a tener la vacuna, porque acá vamos a hablar del cuello de botella, pero el gobierno subestimó ese cuello de botella, porque en definitiva intentó sacarle un rédito político al proceso de vacunación en sus inicios, ¿no? Con las denuncias del presidente, con Kicillof convocando a anotarse para que se vacunen en las unidades básicas, por supuesto ni hablar con vacunando militantes y amigos del poder o a funcionarios. Bueno, una serie de situaciones muy difíciles, y además, por supuesto, sin explicar en definitiva claramente por qué no terminó acordando con Pfizer, cuando podría haber sido un buen aporte de más vacunas, más allá de las que hoy tenemos, pero que no tuvimos durante los últimos meses, y que hubiera sido una mejoría, por ejemplo, para que tengamos clases presenciales. Por lo tanto, por supuesto que hay que hablar de estos temas, señalar los errores del gobierno y también marcar las cosas que se hicieron bien, por supuesto. Hoy me parece que estamos en una situación mejor, pero lo que seguimos reclamando al gobierno es que va a pasar con las segundas dosis. Hay mucha gente que se vacunó en enero y febrero, que se le están venciendo en los 90 días, y que el gobierno no da respuesta, le dice que no pasa nada, y sí pasa, porque si vos entras a la página del Instituto Gamaleya, que es el productor de la vacuna Sputnik, te vas a encontrar con que dice que la inmunidad claramente se adquiere con el segundo vector, no es un refuerzo, es el segundo vector, y el segundo vector está en la segunda dosis. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? El gobierno no da respuesta, no explica, entonces por supuesto nosotros desde nuestro lado de la oposición tenemos que reclamarlo, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin lugar a dudas, porque además hay mucha gente angustiada porque no sabe cuándo se va a dar la segunda dosis. Daniel, pero no quiero ser autorreferencial, pero justamente como mencionaste esto de festejar el 30% vacunado, no hay nada que festejar, es lo que se debía hacer. En todo caso, uno puede alegrarse porque un familiar se vacuna. Mencionaste lo de la segunda dosis, mis dos abuelos no tienen segunda dosis todavía, o sea, entiendo lo que decís, pero puntualmente recogiendo un momento guante, si me permitís, de esto de festejar, no festejamos, lo de Ademis lo trajimos porque son invitados comunes, vienen todo el tiempo al programa, queríamos mencionarlo, pero justamente en ese lado, nosotros acá desde este pequeño lugar, cuando fue la traba con las vacunas de AstraZeneca, de México, Estados Unidos, esa maniobra inentendible, la denunciamos, lo hablamos, rompimos las bolas, no sabemos si llegamos mucha gente o no, pero fuimos muy críticos de esa maniobra incomprensible, lo seguimos siendo, hay un montón que hablar, el factor Sigma, digo,
había preguntas que queríamos hacer, pero no es que festejamos esto, sino que en todo caso festejamos que haya alguien feliz al respecto, es lo que se debía hacer y queda un montón por delante y esto ya no es autorreferencial, sino que todos conocemos a alguien que no solo no tiene la segunda, sino que no tiene ninguna. Así Sí, claro. que no se trata solamente de correrte ni nada, sino más bien de entender cómo funciona un poco la oposición desde adentro. En este sentido, Daniel, ya cerrando porque nos fuimos de tiempo, pero queríamos preguntarte y también te estamos sacando más del tiempo premeditado. Brevemente, en Provincia de Buenos Aires, desde el caso Vidal, ahora con el rumor de la candidatura de Diego Santilli, el actual vicejefe de gobierno, y también hay que decirlo, con la candidatura de Axel Kicillof en 2019, venimos teniendo gente, cariñosamente dicho, importada, gente de capital que viene a competir a provincia. ¿Qué sucede con los candidatos bonaerenses? En tu lectura, en tu opinión, ¿por qué no podemos tener una formación de un candidato 100% bonaerense, si querés, de ambos lados de la grieta? ¿Ahí en qué nos falta? Bueno, es una buena pregunta. Mira, yo te respondería por dos lados. Primero, a mí no me preocupa que tengamos candidatos que no sean oriundos de la provincia de Buenos Aires, en general, porque creo que en definitiva lo que hace un buen o no candidato y un buen o no después gobernador o diputado es su compromiso con la provincia, que trabaje, que la recorre, se comprometa y la que la conozca. Y además, en definitiva, por supuesto, en el caso de Diego Santilli, es un hombre que trabajó mucho en la provincia, fue funcionario incluso provincial, fue vicepresidente del IPS, hoy vive en la provincia, por lo tanto, desde ahí me parece que tiene un conocimiento, pero más allá de eso, creo que lo importante es su voluntad. Ahora, en general, y saliendo de la grieta, como bien vos decías, creo que el problema que tiene la provincia en general para generar dirigentes competitivos, de por sí, y de alguna manera que se ha hecho política solamente en la ciudad, en la provincia, porque eso sí es cierto, tanto Kicillof como Santilli como María Eugenia Vidal, por ejemplo, hicieron parte de su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. El problema surge del lado de que la repercusión que tiene la política bonaerense no llega a los medios nacionales, eso llega con mucha dificultad. Sí. Y eso es una situación que yo me sorprendió. Por ejemplo, yo fui diputado nacional hasta el 2019, sí. Y cuando subí por supuesto, la actividad legislativa del Congreso Nacional tiene una repercusión muy grande en los medios de comunicación, y eso permite llegar a mucha gente. Cuando llegué a la legislatura provincial me encontré con que realmente había muy poca repercusión de cualquiera de las legislaciones que aprobábamos. Muchas de eso es muy importante, pensemos que estamos sancionando leyes para 17 millones de personas, que son los habitantes de la provincia. Sí. Y a pesar de eso tienen muy poca cobertura. Y creo que eso es un problema que tiene la provincia desde hace muchísimos años, y que creo que conspira para que cualquier dirigente bonaerense que quiera hacer, digamos, que quiera tener un nivel de conocimiento, trabajando solamente en la provincia, lo logre, ¿no? Y esto es un tema que en algún momento seguramente va a haber que corregir. Sí. Daniel, nosotros la verdad que voy a ser poco diplomático, por WhatsApp te rompimos las bolas mucho tiempo para salir al aire, obviamente que por compromiso, no es que por mal onda, no habías podido, y te copaste y charlamos un montón, nos refuimos de tiempo, en ese punto te pido disculpas por el exceso de tiempo, pero es una charla que súper celebramos, que realmente queríamos tener, y te has prendido y te hemos quitado más tiempo del premeditado, así que gracias, en serio, estás invitado cuando gustes de vuelta, y celebramos siempre el intercambio. No, muchas gracias a ustedes, a disposición, por supuesto, sí, justo estuvimos con problemas de agenda, aparte de ser cumpleaños de mi mujer, así que estuvo un poco complicado, de mi esposa, pero bueno, hoy lo pudimos hacer así con placer y a disposición. Daniel, gracias y muy buena semana. Igualmente, abrazo grande. Abrazo grande, Daniel Lipovetsky, diputado de la provincia de Buenos Aires, referente provincial de Juntos por el Cambio,